Cristian, la clase entera. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Empezamos así nuestra última sesión. Permítanme comenzar a compartir mi pantalla. Un segundo. Bien, creo que ahora sí ya está proyectándose. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a los que ya están aquí, a los que se irán conectando, los que nos ven en la grabación de la clase. Esta es la última, es la cuarta y última sesión de este curso de neuroaprendizaje en el aula, cómo enseñar desde y para el cerebro. Esta sesión básicamente para hablar un poco de lo que es neurodidáctica. Pero vamos a empezar con lo que quedó pendiente. ¿Se acuerdan la sesión pasada que estuvimos conversando sobre procesos psicológicos o cognitivos? Y hablamos de la atención y luego de la memoria, ¿no? Pero como son temas bastante amplios e interesantes, no logramos culminar con ese material. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿sí? Buenas noches que están en el chat. Y ya está. Bueno, nos quedamos, como les digo, estos primeros minutos vamos a terminar lo que quedó pendiente de memoria y ya hacia el final el tema de ahora. Que un poco poner en conjunto lo que hemos estado viendo estas primeras tres sesiones, ¿no? Recuerden que hablamos de atención y de memoria la semana pasada o la sesión pasada y nos quedamos justo aquí, hablando de los procesos del sistema de la memoria. Factor clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, recuerden que también yo les mostré la imagen de las áreas cerebrales que precisamente se encargan de esto. Incluso es siempre importante traer a colación que como todo está conectado, de cómo las experiencias adversas en la infancia pueden afectar incluso, ¿se acuerdan que los he mencionado varias veces? Pueden afectar la arquitectura cerebral y una de ellas es precisamente el área que incurre en la memoria. Entonces, y tener, no es ese problema, sino de pronto no la misma capacidad memorística. Igual, todos lo tenemos de diferente manera, pero cuando resulta afectada, eh, de todas maneras va a haber también alguna afectación en el aprendizaje. Bien, entonces esto se puede ver a muchos factores, como le digo, como esto de los ACEs en inglés, los ACE, son estas experiencias adversas. Luego también incluso temas físicos, ¿no? Traumatismo, pérdida de memoria, amnesia, etcétera, influyen, por supuesto, en la pérdida como tal, que puede ser temporal, puede ser algo que ya quede consigo, ¿no? Entonces, eh, cualquier afectación que pueda existir va a repercutir, por supuesto, en el aprendizaje, ¿no? Si vemos así un caso X ya de personas adultas que sufrieron, supongamos, algún accidente que afectó el cerebro y perdieron la memoria, ¿no? Y no solo la memoria, y lo vamos a ver más adelante con el tipo de memoria, sino que de no recordar a personas, por ejemplo, de su entorno, ¿no? Pasan a desconocer quién es tal persona o qué significó en su vida, sino también incluso, como les decía, ya que esto es clave en el aprendizaje, pierden el hecho de saber escribir, ya no se acuerdan cómo escribir, ¿no? Incluso algunos de hablar. O si de pronto la persona habla más de un idioma, puede olvidarse de uno de esos idiomas, ¿no? Y esto es porque hubo una afectación, como les digo, en esa área que afectó a la memoria, ¿bien? No solamente el de recordar a alguien, sino también de información, de conocimiento que de pronto lo tuvimos en edad escolar, pero debido a algún traumatismo, algún daño, simplemente ya no te acuerdas.
¿no? Y por eso ya intervienen otras terapias, etcétera, para que la persona aprenda a volver a hablar, aprenda a volver a escribir o incluso a caminar, a moverse, porque eso también, ¿no? Por eso no le dicen la memoria muscular. Recuerden que también hay neuronas motoras. Entonces, imagínense, ¿no? Por eso es que memoria es factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, dentro de los procesos que estuvimos viendo un poquito la semana pasada, nos referimos a que existen tres, ¿no? La codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Bien, es así como se da, eh, se procesa esto en nuestro cerebro. Entonces, estamos por el tema de la codificación. Primero, toda información que el cerebro reciba, perciba del entorno, ¿okay? Del exterior, con diferentes sentidos, va a, eh, como dice su nombre, codificar, o es donde se prepara, es el proceso inicial, donde se prepara esa información para que se pueda guardar, ¿bien? Y se centra en la percepción de esto, ¿ok? Y acuérdense que vimos que se puede codificar no solo en la información como tal o en un dato como tal, sino puede ser eso, imagen, sonidos, olores. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba este episodio del COVID y de esta recuperación olfativa? ¿Se acuerdan? Porque también los olores, sonidos y demás se almacenan también. Acontecimientos, experiencias, etcétera. Bien. Y en este proceso inicial, como el de codificar la información de la forma en la que venga, es importante la atención, concentración y estado emocional del sujeto, ¿no? Nuevamente vemos cómo las emociones siempre van a entrar a tallar. Experiencias tan positivas, tan bonitas, que quedan en su recuerdo, es algo que lo vamos a tener ahí siempre, ¿no? Como dice por ahí, recordar nosotros mismos, ahora adultos, ¿no? Tener algún recuerdo de nuestra infancia que al día de hoy lo recordamos, ¿no? En nuestra memoria lo evoca y de pronto nos esbozamos una sonrisa porque es un momento bastante bonito. O de lo contrario, momentos no agradables, en situaciones que no fueron positivas, ¿no? En algún momento de nuestra vida, es que el día de hoy de pronto la acordamos por justamente eh, habernos hecho sentir mal o habernos afectado de alguna manera a nivel emocional. Entonces puede ser de tanto de uno o del otro. Incluso acá ya no me explayo porque sería ahondar o desviarnos del tema, pero incluso también pueden ser situaciones tan serias o tan graves que el cerebro bloquea esos recuerdos, ¿no? Y el día de hoy podemos no recordar, pero está ahí almacenado en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por un tema emocional fuerte, de acuerdo a lo vivido, lo experimentado, no lo recordamos, entre comillas, pero ahí incluso entran ya el procesos como tipo análisis, psicoterapia y demás, que pum, de pronto sale a flote, ¿no? Porque la memoria lo estuvo almacenando en nuestro cerebro, pero en ciertas áreas que estaban bloqueadas, porque lo emocional también influye, ¿no? Entonces vean cómo todo, repito, se interpone. Entonces, este es el proceso inicial de la memoria, todo aquello que recibimos o percibimos. Luego, propiamente el almacenamiento, donde queda toda esta información, donde se mantiene a lo largo del tiempo para que después podamos acceder a ella. Se le llama huella nésica duradera, es algo que va a quedar perenne, y se forma, comienza a ir la canalización automática de la información al hipocampo. Ese es el área del cerebro encargada de la memoria, por eso es tan importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje, el hipocampo. Bien, es ahí donde queda la información almacenada. Una vez que se complete la consolidación, la huella de la memoria es almacenada y se torna accesible. ¿Cómo? Gracias al resto de estructuras del cerebro. Bien. Ahora, este proceso de consolidación, de almacenamiento, ¿no? Para que quede ahí en nuestro hipocampo, en nuestro cerebro, va a variar. Puede ser algo de días, semanas, meses o incluso años, ¿no? Hoy día podemos recordar de pronto cosas que hicimos a nuestros 6, 7 años y porque quedó ahí. Pero eso nuevamente, ¿qué va a depender? Como dice ahí, el tipo y la complejidad de la información. Cosas que no nos acordamos el día de hoy y cosas que sí, que pudieron haber pasado, pudo haber pasado mucho tiempo. ¿Ya? Por eso en el hipocampo. Entonces, codificamos, nuestro cerebro codifica, nuestro cerebro almacena en el hipocampo y luego viene como último proceso el del evocar esta información.
¿A qué nos referimos con la evocación de la info? Este proceso por el cual recuperamos esta información. Si ha sido bien almacenada y clasificada, será más fácil localizar y utilizarla cuando la necesitemos, cuando la solicitamos. ¿Bien? Cuando nuestro cerebro necesita utilizar esa información ahí, ese es el proceso de evocación. Las funciones psíquicas, cognitivas superiores del hombre, del ser humano, le permiten la realización de actividades adquiridas a lo largo de la evolución. Exacto, ¿no? Eso es lo que nos va a diferenciar de los animales, ¿no? Porque igual, como les digo, va a lo largo del tiempo. Gran parte de este desarrollo se fue produciendo a partir del crecimiento de áreas asociadas al neocórtex o la corteza prefrontal, ¿bien? La parte delantera, el cerebro racional, que muchas veces le llamamos también. Como dice ahí, ¿no? La lóbulo frontal presenta un gran alto grado de diferenciación. Está ahí. ¿Bien? Entonces el proceso de la memoria, el de codificar, el de almacenar o consolidar y el de evocar, es el de recuperar. ¿Bien? Luego, por acá. Cuando hablamos del tiempo que es variable, ¿no? De tener almacenada esta información, es precisamente donde existen los tipos de memoria. Ya mucho hemos hablado de pronto, ya la manejamos, estuvimos de la memoria a corto plazo y aquella a largo plazo. Como su nombre lo dice, este recuerdo de esta información, de este material, etcétera, todo ese input que nuestro cerebro recibió se da de una forma inmediatamente posterior a su presentación. ¿Ok? O es una recuperación ininterrumpida. Y pero se le cree limitada en su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que no podemos albergar, o nuestro cerebro no puede almacenar tanta información en un corto plazo o por un corto plazo. ¿Ok? Por eso se le cree limitada. Y el de largo plazo, como su nombre también lo dice, es que el recuerdo de información tras un intervalo, tiempo, en el que la atención del sujeto se centra en aspectos distintos del objetivo. O se considera que tiene una gran capacidad. Claro, es algo que va a durar a lo largo del tiempo. Generalmente si hablamos o lo cuantificamos, ¿no? Puede ser meses, años, ¿bien? ¿En qué queda ahí? Que es, por ejemplo, como decía, habilidades tanto como el escribir o las reglas ortográficas, ¿no? Al día de hoy lo utilizamos, pero claro, ¿cuándo fue que lo aprendimos? En el escolar, pero se mantuvieron a largo plazo, como dicen, ¿no? Bastante tiempo y hasta el día de hoy lo utilizamos. Pero es algo que en un momento fue nuevo para nuestro cerebro y ahí quedó. Luego, otra en época escolar nuestra, ¿no? Ya estamos adultos. ¿A qué fue aquello que pronto nos duró por corto plazo? Aquello que me aprendí solamente para dar el examen en el colegio o para presentar un trabajo, aprobarlo y se acabó. Acabé el colegio ya profesional, etcétera, y eso nunca más me acordé, ¿no? Porque fue una memoria o se quedó almacenada en una memoria a corto plazo, ¿no? Emprendí en ese momento y ahí quedó. Por eso que al decir que se cree que limitar en su capacidad, claro, todo aquello que recibe el cerebro en edad escolar, ¿no? O secundaria, tantas materias, tantos contenidos, etcétera, es mucho, cree que es mucho para que pueda almacenarse en el cerebro por un largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, repito, alguien que pueda recordar todo lo aprendido en la escuela, ¿no? Desde, no sé, reglas ortográficas como todas las fórmulas matemáticas, más los elementos químicos y etcétera, ¿no? Por algo, es limitado, sí, lo aprendimos en la escuela, en los exámenes, o incluso para el examen de admisión a la universidad, el primer ciclo de estudios generales, no lo sé, de la carrera universitaria, y listo. El día de hoy me preguntas algo, esa información ya no está, ¿no? Entonces, porque eso, como digo, depende de, de esta modalidad de la memoria. Ahora, en el de corto plazo se clasifican en esas tres: memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo. No sé si han escuchado de estas antes. ¿Alguno tiene alguna idea que pueda compartir en el chat? ¿A qué nos referimos con memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo?
¿Alguna idea? Pueden colocarlo ahí en el chat. ¿Qué vendría a ser, o cómo se diferencia la memoria sensorial inmediata y de trabajo? En el caso de la memoria sensorial, recuerda, estamos hablando todos de corto plazo, ¿no? A esto se refiere toda aquella información que percibimos, ay, perdón, no, justo estoy en el chat, a ver, la sensorial es el primer registro exacto. Aquello que recibimos, percibimos a través de nuestros cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, ¿no? Sonidos, etcétera, ¿ok? Ahora, estas impresiones o esto que recibimos de manera sensorial a través de cualquiera de nuestros cinco sentidos, se va a almacenar por milésimas de segundo, ¿ok? Milésimas de segundo. Y eso permite que pues la información se mueva o se transfiera a la memoria de corto plazo, ¿bien? Y es el primer paso del procesamiento de información sensorial. Ay, donde me alguien más por en el chat, inmediata cuando prestamos atención, exacto, ¿no? Prestamos atención. Entonces es corta, puede ser, como les digo, bastante amplio igual, porque son todos nuestros sentidos puestos. Eh, pero, bueno, y de acá incluso podemos sacar más tipos, memoria icónica, ecoica, etcétera, ¿no? Pero no vamos a ahondar en ello, si no nos extendemos. ¿A qué podemos decirle memoria inmediata? Memoria inmediata, perdón. ¿A qué le llamamos memoria inmediata? Todas son a corto plazo, eso sí lo tenemos en claro. Inmediata cuando prestamos atención o que necesitamos. Si bien cierto, la memoria sensorial va a ser milésimas de segundos, aunque lo puedo captar con un sonido, con un olor, etcétera. En el caso de memoria inmediata, igual, sigue siendo corta, pero de pronto, entre lo corto, un poquito más, ¿no? Puede ser ya no milésimas de segundos, sino segundos, incluso minutos, ¿ok? Ahora, es man- mantener lo que trata de hacer esa memoria inmediata es mantener la información que se recibe, o que pueda ser incluso nueva para la persona, para su cerebro, para utilizarla en el momento. Por ejemplo, voy a escribir un WhatsApp, bueno, llamar, aunque ya no es tan común llamar, ¿no? Pero usualmente para llamar, recuerdo el número, o cuando me piden mi número de DNI, ¿no? Me piden cuál número de DNI y yo lo dicto, no me lo sé de memoria. Entonces, este tipo de información es recordarla, ¿no? Eh, ¿Cómo dice su nombre? De inmediato, ¿no? O la placa de un auto, por ejemplo, de repente, ¿no? Este tipo de información que necesitamos en el momento y porque si tenemos un objetivo, no sé, tengo que entrar a mi número de DNI, yo tengo que dar tal dato, ¿ok? Pero se mantiene ahí, como les digo, en menos de un minuto. Ahora, también se dice que se puede retener un número reducido de esto. Es decir, que de pronto aprenderme yo los DNI de los 15 miembros de mi familia, de pronto no, ¿no? Pero me puedo saber el mío, el de mis hijos, ¿no? A eso se refiere. Luego, en el caso también puede ser para recordar instrucciones, por ejemplo, ¿no? En clase, el profesor dio una instrucción y no a olvidármela en segundos, no, sino la recuerdo a lo largo del día o al día siguiente, ¿no? En minutos generalmente cuando me dio la indicación, profesor, para hacer una tarea. Bien. Y memoria de trabajo, ponen por ahí, es como una versión activa, ponen por acá. Sí, también es nuevamente almacenamiento corto temporal, pero, a ver, por acá alguien más nos está poniendo en el chat. Janet nos dice, la de trabajo permite hacer una actividad sin distraerte. Ujú, así es, ¿alguien más? Sí, definitivamente también se necesita de la atención,
De hecho, la memoria y la atención es algo que se complementan, recuerden, por eso también las incluí ambas en la sesión anterior cuando hablábamos de procesos. Una se necesita de la otra, o algo, es un complemento. Bien. Y esto, a ver, tenemos en el chat. Ese tipo de información, o el acceder a ella, poder tener esta información va a ser clave para realizar tareas como, por ejemplo, el propio lenguaje, el razonamiento, la comprensión. ¿Bien? Eh, Ahí se retienen y se procesan datos que yo necesito para algo que estoy haciendo en el momento. Bien, estoy haciendo algún trabajo y en ese momento necesito evocar a mi memoria, pero luego a corto plazo seguimos en esto, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como preparar la comida, ¿no? Para preparar la comida de pronto necesito yo recordar la receta o la lista de ingredientes o la cantidad de ingredientes o el tiempo de cocción, ¿no? Entonces ese tipo de información es lo que nuestro cerebro va a necesitar y porque mi objetivo en ese momento es que estoy preparando la comida. Entonces, en ese momento va a buscar la memoria, es algo que está aquí. Bien. Cálculos mentales también. Almacenan tareas a realizar, como dice Brigitte, exactamente. A eso nos referimos. Bien, entonces son de corto plazo. Y luego las de largo plazo, como pueden ver ahí, que se clasifican entre memoria declarativa y memoria implícita. O la declarativa también se llama explícita. Memoria explícita, memoria declarativa, básicamente lo mismo. ¿Ok? Y ellos tienen subgrupos. Dentro de la memoria explícita o declarativa tenemos memoria semántica y episódica. En el caso de la memoria implícita, tenemos la memoria de procedimiento. ¿Alguno tiene alguna información sobre este tipo de memorias? También les invito a que coloquen en el chat. ¿A qué nos referimos con semántica episódica de procedimiento? ¿Tengo una idea de estos tres? Semántica, episódica y procedimiento. Semántica, como su nombre lo dice, ¿no? Cuando hablamos de algo, a ver, yo empezaba, exacto, como dice Yutis. Ajá, conocimiento. Conocimiento de aquello que nos rodea, desde el simple hecho de saber el significado de las palabras, ¿no? De conocer algunos conceptos, de asociar algunos conceptos, datos, etcétera. A eso se refiere con memoria semántica. ¿Ok? Es como ese Wikipedia que podemos tener nosotros, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. De recordar, repito, el significado, asociaciones, recordar ciertos hechos, ¿no? A eso le referimos mi memoria semántica. Bien. Episódica. Ujú, experiencias, correcto. Recordar el qué, el dónde, de pronto el cuándo, de alguna experiencia a lo largo de nuestra vida o lo que nosotros conocemos. ¿Ok? Este tipo de memoria puede ser expresada, es consciente, ¿ok? Y a diferencia de la semántica, que es algo más general, ¿ok? Algo más general, la episódica puede ser algo como más específica en lo que se recuerda, ¿bien? Son más de eventos incluso personales, podríamos decirlo así, ¿bien? Ajá, como nos dice Brigitte, la memoria episódica nos permite revivir eventos correctos, ¿no? No sé, yo me acuerdo de el nacimiento de mi hijo, ¿no? Entonces, eventos que quedan acá, que yo nada más le recuerdo, ustedes no, porque es algo personal. Pero, por ejemplo, todos de pronto podemos saber el significado de neurociencia, ¿no? Porque eso, a eso va la memoria semántica, que todos la tenemos, solo la almacenamos porque nos referimos a un conocimiento más general. En la episódica
va a ser incluso algo más único, como les digo, ¿no? Cada persona, cada humano tendrá en diferentes eventos, episodios, experiencias vividas, entonces no va a ser lo mismo que yo recuerde algo que usted. Bien, a eso se refiere con la custodia. Em, bien, ¿y qué será la memoria de procedimiento que está dentro de la memoria implícita? De procedimiento procedimental. Es también otra de las formas que la llama. Por acá nos pone Judith, se refiere a las habilidades y destrezas, así es. ¿Alguien más? Ujú. ¿Alguna otra idea? A decir exacto, habilidades, destrezas, es aquella, toda esta información que queda almacenada a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Y se queda almacenada. Y que después podemos recurrir de manera automática, de pronto de manera inconsciente, ¿bien? No es necesario como que volver a estudiar uno por uno o paso por paso, o volver a leer paso por paso, porque ya sabemos cómo hacer tal cosa, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, aprendimos a tocar la guitarra, entonces ya sabes cuáles son las notas, qué cuerdas de tocar, en qué momento, a tejer, como nos dice Brigitte, exacto, ¿no? Ya lo sabes, a montar bicicleta, ¿no? Entonces, a eso refiere una memoria de procedimiento, ya lo sabemos cómo hacer. Incluso el aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? em, ya yo sé las reglas gramaticales de tales verbos o conjugaciones de verbo, entonces ya yo las utilizo, ¿no? Ya es ahí lo que está funcionando es esta memoria de procedimiento. No es que tengo que yo volver a leer las reglas de, no sé, el present perfect o del past simple porque yo ya me las sé, entonces simplemente ya yo las utilizo, ya sé cómo hacerlo, ¿no? Ya sé cómo hacer una oración, ya sé cómo hablar y expresarme en presente perfecto y pasado simple, ¿no? Entonces, ese cómo hacer o cómo sé hacer algo es lo que llamamos la memoria de procedimiento. Bien, es inconsciente porque ya quedó acá en el cerebro. De hecho, es algo que, por ejemplo, en mi caso, yo enseño inglés a toda edad, es algo que yo también le comento a mis alumnos, ¿no? Es, si uno está en el proceso inicial de aprender un segundo idioma, otro idioma, etcétera, claro, va a requerir mayor esfuerzo, recién comenzar a memorizar, ¿no? De pronto significar algunas palabras, las fórmulas, etcétera, pero que a pasar del tiempo, la idea es que eso quede precisamente en la memoria a largo plazo y ya en un cierto nivel tenga ya la capacidad de poder hablar o de poder expresarse, ¿no? Comunicarse oralmente o de manera escrita, ya teniendo en él, en ese cerebro, el vocabulario, la gramática que se necesita, ¿no? Sin necesidad, repito, de recurrir al diccionario y buscar qué significa cada palabra o de ir a un libro de gramática y leer las reglas gramaticales. Bien, a eso nos referimos con memoria de procedimiento. Bien, entonces, ya para ir terminando esta parte pendiente de la sesión pasada, hago un par de actividades que les muestro aquí para justamente trabajar la memoria, ¿no? Ahora esas actividades también son, como les mostré la semana pasada, totalmente adaptables a la materia que de pronto nosotros enseñemos, aunque en nuestro contexto. Un juego de memoria como tal eh, ayuda a la retención, incluso a la concentración, a la atención, etcétera, y puede ser utilizado como actividades, ¿no? Que permitan o refuercen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Repito, en cualquier tema, en cualquier materia o curso, ¿no? Entonces yo puedo aplicar la memoria o juegos de memoria, como les digo, totalmente adaptables a cualquier situación. Entonces sería bueno también, de pronto, si nunca he utilizado un juego, o porque incluso considero, parece que lo dije en sesiones pasadas, a veces creemos que el juego, ¿no? Actividades a modo de juego, es exclusivo de niños que están de pronto en edades tempranas, o en educación inicial, o en la primera infancia, y eso no es así, ¿no? El juego es necesario, es una de las formas que aprende el cerebro, de hecho, recuerden, porque vincula todo, vincula el apego seguro, emociones positivas, el periodo de atención también va acorde, ¿no? Un juego se realiza en poco tiempo, entonces
Por eso el juego es la mejor forma de aprender, ¿no? Y no solo se da de niños, sino también ya de grandes, en adolescentes, en adultos. Claro, será más difícil de pronto para nosotros como profesores planificar o preparar el material, los recursos, sobre todo si son más grandes, pero conociéndoles, sabiendo su contexto, actividades como estas siempre van a ayudar en el aprendizaje, ¿sí? Más allá de incluso estarlos ayudando también en generar mayor actividad cerebral, conexión sináptica, trabajo en la memoria, atención, etcétera, también lo utilizamos, que eso es parte de hecho de la neurodidáctica, ¿no? Unir todo para lograr el aprendizaje significativo en ellos. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Ejercicio todos. Tienen aquí una lista de palabras, ¿ok? Les voy a pedir que las observen, que las leen. No vale tomar foto en screenshot, por favor. La idea es que ustedes me practiquen, ¿ok? Unos segundos para que ustedes vean las palabras, observenlas detenidamente, ¿ok? Y traten de recordarlas más que puedan. Son 14 palabras, ¿ok? Unos segundos más y las saco. Ahora les muestro lo siguiente. ¿Listos? Van a, imaginariamente, no sé si se acuerdan, seleccionar los dibujos que correspondan a las palabras que recuerden del ejercicio anterior. Y en el chat pueden poner cuántos. Eran 14 palabras. ¿Logran ver los 14? Me ponen en el chat cuántos ustedes logran identificar. Si 3, 5, 8, 10. Solo pongan el número. ¿Cuántas recuerdan de la lista anterior? Sin hacer trampa, por favor. Ok, gracias, Brigitte. Me pone 8 palabras. ¿Cómo va el resto? ¿Cuántas recordaron? A ver, por ahí me ponen 7, por ahí 13. Wow. 10, bastante alto. 6, 8. Bien, bien. Entonces, ¿se dieron cuenta? 9 nos pone Ricardo por ahí. Leila 10, bastante. Recuerden que eran 14, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, miren este pequeño ejercicio. ¿Qué nos toma? 2 minutos. Y esto es más de la explicación al que el ejercicio en sí, porque la idea de memorizar es algo que no debe tomar mucho tiempo. Entonces, y esto aplicable, como les digo, en cualquier curso, en cualquier tema. Si es inglés, pondré las palabras en inglés y las imágenes. Estoy practicando vocabulario, ¿no? Si de pronto también matemática puedo utilizarlo con, de repente puedo poner acá, se me ocurre, no lo sé, no soy teacher de matemática, pero puedo poner acá la operación 3 por 4 y acá en la siguiente no pongo imagen, sino pongo número 12, 15, 13, ¿m? De acuerdo al nivel, ¿no? Alguien de secundaria de repente. Entonces, miren, un ejercicio tan cortito estoy poniendo en práctica para empezar aplicando la neurociencia en mi práctica docente, totalmente adaptable, ¿no? Entonces, y vean que este de cambiar de palabra a dibujos, ¿no? O si fuera matemática, de fórmulas a un solo número, ¿no? De operaciones a números, etcétera, ¿no? Pues, y ahora se va adaptando, como les digo, de a cualquiera de las materias que ustedes enseñan, que es totalmente adaptable. Estoy además tocando, haciendo, reforzando temas de clases, ¿no? De lo que yo haya trabajado con los chicos, de lo que esté por trabajar. Pero no dejando de lado el aspecto neuroeducacional, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, y algo cortito. Entonces también lo pueden utilizar como, ¿no? Para practicar, reforzar memoria, e incluso con los temas que nosotros trabajamos. Bien, entonces, pero así, la idea es que sea diferente, ¿no? No es poner solamente dibujos acá y acá los mismos dibujos. La idea es hacerlo un poquito complejo y esto, por supuesto, va a variar, como les digo, a la edad y demás, ¿no? De repente, si son niñitos más pequeños, no voy a poner 14, voy a poner mucho menos, ¿no? Entonces, porque vamos a respetar nuevamente los procesos madurativos cerebrales, ¿no? Entonces, miren,
algo chico. Otro. Tenemos la siguiente receta. Pela los plátanos y la manzana y córtalos en rodajas. Al mismo tiempo, engrasa una bandeja del horno y coloca en ella la rodaja de fruta. En una sartén, calienta la mantequilla hasta que se derrita y viértela entonces sobre las rodajas de plátano y manzana. Desmenuza unas galletas por encima y también añade las nueces, las pasas y las avellanas en trocitos. Introduce la bandeja al horno a 120 grados durante 10 minutos. Bien. Mientras se hace, derrite en un caso, una cacerola, ¿no? Una olla, el chocolate y sírvelo junto a la fruta. ¿Hasta ahí estamos? Ahora tapa la receta, ¿no? La idea es que tapen la receta, ese es el ejercicio, ¿no? Imagínense, estoy sacando la receta y lo que les voy a pedir es que intenten recordar los alimentos que salían en esa receta. ¿Se acuerdan cuáles son? Si tienen ahí al costado ustedes donde escribir, si se acuerdan, también lo colocan en el chat. ¿Cuántas de ellos se acuerdan? Alimentos que se mencionaron en la receta. Ok, por ahí Lady se acuerda de tres, Dania de dos, Lady de uno, no, Lady lleva uno, tres, cuatro, ok. ¿Alguien que se acuerde de los ocho? Inés nos menciona dos, tres, cuatro, cinco, bastante bien. Ujú. Cinco, por ahí cuatro, por ahí dos, dos, bien. Me muestro acá para que, ¿no? Era, por ejemplo, plátanos, manzana, luego teníamos mantequilla, tenemos galletas, nueces, pasa, avellana, ¿bien? Chocolate, todos eso. Ahora, otra actividad, nuevamente en este caso la receta, igual puede adaptarse de repente si usted hace fracciones, entonces incluye las fracciones de los alimentos. O estoy haciendo kilogramos, puedo incluir eso. Si es inglés, entonces hago la receta y estoy viendo vocabulario de comida, entonces lo hago en inglés y demás. No sé, es un curso de comunicación al lenguaje, entonces cuento una pequeña historia donde menciona distintos personajes, entonces luego le pido que recuerde los personajes de ese breve cuento, de esa historia. ¿Se dan cuenta? No, Judy nos pone por mi dislexia difícil. Sí, bueno, sí, claro. De pronto habría que leerlo nomás. Pero, si se dieron cuenta, por ejemplo, para este ejercicio, más allá que ustedes leyeron, yo lo leí. Entonces, ahí no era solamente pronto el leer, sino también el escuchar. Y recuerden lo que vimos, todo aquello que ingresa por nuestros sentidos, ¿no? Entonces también yo puedo hacer eso. De pronto, o ya no muestro el texto, sino lo saco y solamente me escuchan. Entonces, acuérdense que también lo que necesita el cerebro, o como se aprende también, es percibir o recibir de una manera multisensorial. Aquello que yo recibo solamente leyendo, que retenga así, pero necesito más, ¿no? Por eso en algunas de las sesiones yo les hablé, por ejemplo, también del movimiento. Se necesita el movimiento para aprender también, ¿no? Entonces, ahí también puedo jugar con ello, ¿no? Solamente que puedan estar leyendo y de resolver, no, de pronto ya no leas, escucha, estoy buscando, ¿no? O ya, o sonidos, no ya no mi voz, sino sonidos, recuerdo los sonidos. Entonces lo adapto, repito, lo cambio y vamos jugando con los diferentes sentidos o incluso olores de repente también, ¿no? Entonces una clase de ciencia, entonces ya, estamos hablando sobre ciencia, no los diferentes temas y incluyo ahí el que además van a utilizar el desarrollo, el sentido del olfato. Que al utilizar ese sentido y la concentración y la atención y la memoria, estamos ayudando increíblemente a ese cerebro. Tenemos que practicar desde la ansiedad. Mejor es imaginar que se está haciendo correcto, ¿no? Entonces, cuando saco el texto, claro, y lo menciono, lo voy diciendo, entonces el cerebro además está ahí trabajando y pronto me puede resultar mejor.
¿no? Puedo recordar más las palabras escuchándolas, imaginándolas, que tan solo leyéndolas. Así es. Miren, por acá creo que tengo uno más. Observa estos 25 objetos que no tienen relación alguna y traten de memorizar. Nuevamente, ideas, por supuesto, practicar. Ideas que no tomen foto en screen. Hay 25 objetos que no se conectan entre sí. ¿Listo? Bien. Ahora díganme, ¿cuántos se acuerdan? También, o los pueden mencionar nuevamente en el chat. Eran 25. ¿Cuáles se acuerdan? De los 25, ¿cuántos objetos se acuerdan? Porque les parece de repente como al no tener relación alguna, no, por ejemplo, en el tema de la receta todos eran alimentos. Bien, ¿no? Había cierta conexión, cierta asociación, pero aquí que no tienen nada que ver de pronto uno con otro, puede resultar un poco más complejo luego el acordarme, ¿cierto? Si es un grupo y que donde yo voy a asociar, relacionar, le es más fácil el cerebro recordar. Pero aquello que no, como que no tienen nada que ver uno con otro, suele resultar un poco más difícil, ¿no? Por aquí Inés nos pone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Pedro nos pone 2, 4, 6 palabras. Lady nos pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Bien. Judith, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ricardo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿No? Por ahí creo que el máximo en el que nos han puesto es 10 de 25. Y si se acuerdan el ejercicio anterior que, por ejemplo, había aquí 14 palabras, muchos de ustedes pusieron de la mitad para arriba, ¿no? 8, por ahí pusieron 10, por ahí me pusieron 13, me parece, o 12, ¿no? Porque de pronto lo visual y encima más la palabra me ayuda, pero aquí, que además están ordenados. En cambio aquí, que no hay palabras, solo hay imagen, y están como que en chiquito y todos mezclados y no se relacionan, lo hacen un poquito más complejo, ¿no? Entonces, por eso que de 25 se han acordado 10 como máximo, menos de la mitad, ¿te das cuenta? Entonces también este tipo de videos genera un poquito de complejidad, ¿no? Porque requiere mayor, les digo, actividad cerebral, de hecho, ¿bien? Entonces por ahí si comparan sus respuestas, creo que muchos de ustedes sí le atinaron a varias de ellas, ¿no? ¿No eran mondadientes? Creo que eran fósforos. No, sí, por acá mondadientes. Muy bien, ¿bien? Entonces, por ejemplo, me hace recordar, hay un ejercicio, un juego de mesa. Yo le compré a mis hijos ya hace un año, 2 años, que vienen así, vienen cartones, ojo rápido se llama, y vienen así cartones, no me acuerdo que no lo pueden preparar, ¿no? Con imágenes parecidas, ya sea en una bandejita o imágenes así, no, no lo tengo en la mano, si no les mostraría, que no se relacionan entre sí, y por ejemplo, ya te dan una cartilla, ¿no? Con distintos objetos y aparte hay unas cartitas más pequeñas. Entonces tú tienes que sacar esta cartita pequeña y de la imagen, de la cartita pequeña, por ejemplo, supongamos que salen 6, tú tienes que encontrar estas 6 en tu imagen grande. Ubicarlas todas, ¿no? El primero, y es un juego de mesa, entonces puedes participar con 2, 3, 4 personas. Y el primero que encuentra, pues, toca una campana y como que gana, ¿no? Entonces, y eso está ayudando, repito, a la memoria, a la concentración, rapidez mental, ¿no? Y son así, objetos que no tienen nada que ver, incluso confunden. No sé, supongamos que acá hay una cucharita rosada, ¿ya? Y de pronto en la imagen que te ponen en la cartita te ponen más cucharitas de otros colores, ¿no? Y acá ponen más cucharitas de otros colores, y así te confunden, ¿no? La idea es confundir. Entonces, ¿no? Son pequeños juegos para trabajar.
concentración, memoria, atención, rapidez mental. ¿Ya? Y creo que esa es la última. Observen esta serie de hojas. Un minuto. ¿Ok? Luego voy a sacar esta y la siguiente parte del ejercicio está en el siguiente slide. Hay 12 tipos de hojas. ¿Ok? Observenlas durante un minuto. Bien. Voy a pasar un minuto. Ahora, este. ¿Qué hoja ha desaparecido y cuál es la hoja nueva? Para hacerlo más fácil, lo voy a poner así. Ustedes me dicen el número y letra. 3, 4, A, B y C. ¿Cuál es la que desapareció? ¿Cuál es la nueva, mejor dicho, en comparación al dibujo anterior? Siguen habiendo 12 hojas. ¿Cuál dirían que es nueva? La 1A, la 2B. 2B la nueva, nos pone por acá Leila. Ajá, Lady, la 2B. Ajá, 2B Pedro. Ok. Y Sara por ahí nos puso 1. ¿Uno qué? ¿1A, 1B, 1C? La nueva es la 2. 2A, 2B o 2C. Ahora me diré que puso 2B, ¿no? Y se nos pone 1A. A ver, miren acá. La 2B es la que nos dice la mayoría. Esta de aquí. Veamos esta acá. Pues no está. Bien. La 1A está con 3 bolitas amarillas. Aquí está la 1A. Esta con 3 bolitas amarillas. ¿Ok? La 2A eran las 3 bolitas rojas. Aquí están las 3 bolitas rojas. Bien. Entonces la nueva, muy bien lo que dijeron, es la 2B, de que tienen 3 cositas acá, no está en la imagen original. Bien. Entonces, eso es un poquito más complejo, porque todas son hojas, ¿no? Todas son verdes, todas tienen cosas similares. Entonces, también, y encima aquí no es que estoy dejando un espacio libre, ¿no? Estoy cambiando una por otra y además estoy cambiando no solo la nueva que aparece y una que saco, sino que además estoy cambiando el orden, si se dan cuenta, ¿no? En cambio, el orden en estos casos a las hojas. Bien, entonces, mientras más complejidad le demos, más hacemos trabajar al cerebro. Realmente, actividad como esta puede ser totalmente adaptada a lo que estamos trabajando con los chicos, la clase, la materia y la edad, ¿no? En la que nosotros continuamos. Algo pequeño, algo sencillo, algo rápido. Ya, ok. Entonces, eso es lo que estaba pendiente de la sesión pasada sobre el tema de memoria, es solo ese PPT, y lo voy a por supuesto también colgar en el Classroom, ¿no? Porque esta parte complementa la sesión anterior, el material anterior está hasta donde nos quedamos, esta es la parte que faltaba, lo van a encontrar en este PPT, ¿bien? De la sesión 4. Entonces, ya yéndonos a la sesión de hoy como tal, que básicamente, o por qué lo puse al final o como última sesión, es un poco para llegar o concluir, ¿no? Llegar a la conclusión, en la redundancia, de todo lo que hemos visto al inicio, las primeras sesiones, lo aprendido
desde cómo es que aprende el cerebro, cuáles son estos procesos, cómo es que se desarrolla el pensamiento matemático, lógico, perdón, científico, lingüístico, y luego los procesos importantes, tanto como atención y memoria, que además, por supuesto, sí, son más, ya ustedes hemos visto lo amplio que es este tema, pero es básicamente todo eso para llegar a esto en nuestra práctica. Entonces, ¿qué será la neurodidáctica? ¿Quién puede dar así ideas cortas en el chat antes de yo mostrarle algunos conceptos, definiciones de artículos de investigación? ¿Qué vendrá a ser la neurodidáctica? No estamos hablando de neurociencia ni neuroeducación, sino la neurodidáctica. ¿Qué será? Comenten ahí algunas ideas en el chat. ¿Qué será la neurodidáctica? Neurociencia con educación. Ujú. Que eso básicamente es la neuroeducación. La neuroeducación es esto, la neurociencia, lo neurológico con educación. Y de ahí podemos decir que de la neuroeducación viene esa rama de la neurodidáctica. Nos dice Janet, utiliza la neurociencia para generar una experiencia de aprendizaje. Inés nos pone, ahí, por acá, es el estudio de la aplicación de los conocimientos y funcionamiento del cerebro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Judith, disciplina que trabajan junto a psicología y neurociencia, correcto. Bien. Recuerden ya, si hablamos de neuroeducación, ¿no? Es justamente la neurociencia, que es un tema bastante amplio, que refiere todo lo neurológico, ¿cierto? El sistema nervioso, desarrollo cerebral y demás, que se aplica en el campo educativo, ¿no? Que ya no solamente queda en la medicina, sino en el campo educativo. Si se acuerdan, cuando yo les contaba, me presentaba en la primera sesión, que yo he hecho un diplomado, es más, mi diplomado en la Universidad de Buenos Aires se llama Neuropsicoeducación y lo hace la Facultad de Medicina de la UBA. Entonces, es claro, mezclar lo neurológico, lo médico, porque me acuerdo que tuvimos que ver las partes del sistema nervioso central, los términos médicos, neurotransmisores y demás, lo psicológico, porque también se influye, y la educación como tal. Miren todas las disciplinas que entran a tallar. Un completo, un área completa, es multidisciplinario. Todos tienen que complementar y uno tiene que saber de lo otro para poder dar. Entonces, imagínense, en neuropsicoeducación. La neuroeducación como tal es, como les digo, todas estas investigaciones al cerebro, que a lo largo de los años de pronto se sabrá más porque el día de hoy todavía no se conoce 100%, que se aplica al campo educativo. Y de esa rama, les decía yo, sale la neurodidáctica, que, como nos dice también Lady, enseñar con diferentes tácticas para tener mejor. Claro, sabemos lo que es la didáctica, ¿no? Lo aprendemos dentro de la carrera o quienes están de pronto estudiando. La didáctica es forma de enseñar, aquello de utilizar los recursos materiales, etcétera, la metodología y demás, en general, ¿no? Pero ahora hablar de neuro, meterle a lo neuro, es, claro, como nos dice Inés, enseñar cómo el cerebro aprende mejor. Exacto, partimos de ahí, partimos de ahí. Miren que nos dice Briones de ello. Es la disciplina de las neurociencias. Pertenece, como les digo, a la ramita que se encarga de optimizar el proceso de enseñanza. ¿A partir de qué? Del desarrollo cerebral. ¿Ok? Cita Moriano, 2020, hace no mucho, pandemia. Cada aprendizaje reside y se da como producto de la interconectividad de las neuronas, contexto en el que se pueden hacer ajustes, lo que llamamos la plasticidad cerebral, ¿de acuerdo? O configurar redes nerviosas para la aprehensión de conceptos. ¿Bien? Entonces tenemos como una disciplina que pertenece a las neurociencias. ¿Bien? Como ustedes lo han puesto en el chat, con el propósito, con el objetivo de optimizar.
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. La neurodidáctica es una herramienta muy poderosa para construir aprendizaje y eso es importante, conociendo qué condiciones son las favorables y cómo se deben diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje. De eso se trata, de saber qué es lo que favorece para que ellos aprendan, los estudiantes aprendan, poder nosotros entender mejor y saber cómo mejor diseñar estos procesos. Pero no olviden lo último, según las características propias del grupo de la clase. Acuérdense, cuando decimos que cada persona, cada individuo, cada niño, cada adolescente es único, es porque es cierto. El cerebro es único. Bien, ya vimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la atención, la orientación, incluso el tema de orientación espacial, ¿no? ¿Se acuerdan que dábamos ejemplos que para unas personas es más fácil ubicarse, seguir indicaciones del mapa, otros que nos perdemos, etcétera? Porque cada cerebro desarrolla de manera diferente. Entonces, por eso es importante basarnos en las características de la clase. Ahora, claro, es muy difícil. Yo no sé cuándo se tienen muchos cerebritos por enseñar y cada uno con su particularidad, ¿no? Entonces, también parte de pronto de muchos de los problemas que lamentablemente existen aún en muchos contextos educativos, ¿no? No sé, de por sí ya tengo dos personas y cada cerebro va a ser diferente, imagínense tener mucho más. Pero, como hemos visto, hemos estado viendo, es precisamente, como nos dice Isaguirre 2017, el docente debe tener una buena formación en neurociencia para conocer cómo el cerebro atiende, cómo el cerebro aprende, cómo éste memoriza y cómo soluciona, y soluciona problemas para aplicarlo al ámbito pedagógico. Bueno, también lo puse yo en la primera sesión, que es básicamente entender un poco el tema del cerebro, que no se puede, esa frase, ¿no? Que no se puede hacer un guante, no se puede crear o confeccionar un guante si no conoces la mano, de la misma manera que tú no puedes enseñar si no conoces el cerebro, cómo aprende el cerebro. ¿Bien? Entonces, por eso ya hoy es vital parte de nuestra formación docente y de toda la comunidad educativa, es decir, no solo que nosotros que estamos en aula, ¿no? Sino también nuestros pronto superiores o directores de escuelas o institutos educativos, centros educativos, de las familias, porque todos, al fin y al cabo, todos los adultos somos los que intervenimos en el desarrollo de ese cerebro, de ese menor, de ese adolescente, ¿no? Entonces, todo, ese sería el mundo ideal, ¿no es cierto? De que todos estemos en esto. Me digo, cada día más, yo que trabajo no solo con docentes, profesores o la comunidad de la escuela como tal, sino que también trabajo con familias, eso es algo que yo lo toco, porque además en mi rol de mamá y profesora lo veo y lo vivo, ¿no? Entonces, claro, nosotros partimos porque vamos a estar con ellos en la escuela y tenemos que enseñarles, es importante saber, pero eso no debe quitar, este esfuerzo no se debe ir en saco roto, si en casa no funciona de la misma manera, o si los superiores, o si las autoridades gubernamentales no van con eso. Es un todo y esperemos que en un momento se llegue a dar como tal, ¿no? Que haya esa sinergia que en países desarrollados las hay, ¿no? Entonces, esperemos que pronto estemos por ahí. Bien, entonces, yendo un poco, decía, para hablar de, miren, acá esta es otra de las definiciones, ¿no? Que le pone, ese es del Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries and Society. Ahí les pongo, igual este artículo lo tengo y lo voy a colgar en el Google Classroom, ¿bien? Y que habla, y creo que también se lo he sido mencionando a lo largo de la sesión, hace un momento cuando hablamos los ejercicios, las actividades de memoria, este habla sobre la multisensorialidad. Les doy ahí un par de minutos para que puedan leer lo que dice en pantalla. He solamente extraído algunas partes de este artículo, que es del 2025, algo reciente. Veanlo, por favor.
Bien, entonces como mencioné ahí, en estrategia neurodidáctica con, bueno, unir literatura, etc, etc. Enfatizan estos autores el uso de multisensores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Ese se basa básicamente en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, pero que por supuesto se aplica a todo lo demás, ¿no? Este paper. Argumentando que la utilización de más de una modalidad sensorial, incluimos más de los sentidos, mejora el procesamiento y memoria a largo plazo en la elaboración del aprendizaje. ¿Ok? Esta estrategia cuenta con fuerte respaldo, evidencia neurocientífica, etcétera, ya que se demostró el procesamiento simultáneo de la información a través de múltiples canales sensoriales. ¿Okay? Y eso aumenta que las áreas cerebrales, estas áreas cerebrales se activen. ¿A qué llamamos con esto? A la formación de nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Que la sinapsis, las conexiones neuronales, ¿no? Cada vez que hay un aprendizaje es porque estas neuronas están conectando. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ese cerebro se active, que esas áreas se activen y que estas neuronas se conecten, que es donde se están consolidando el aprendizaje de diferentes cosas. ¿Bien? Ambas positivas a la retención y transferencia del aprendizaje. ¿Bien? A eso nos referimos. Por acá tenía yo un video para mostrarles. A ver, esperemos un segundito que se los proyecto en un ratito. Justamente un poco el resumen de lo que estamos viendo acá. A ver, espérenme. Cerrando y ahorita. Ya, parece para acá. Ya saben que en el mundo de la neuroeducación, de hecho, importante leerlo y conocerlo, no sé si han escuchado de él, está por acá, de Francisco Mora, yo todo lo que se sabe salir. Está bastante lenta. Voy a apagar mi cámara para que no se corte la señal. Un segundo. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano
lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que conozcamos. Entonces, este es nuevamente, es un extracto de toda la presentación de Francisco Mora. Les voy a compartir nuevamente, como les digo, el link del video completo para que cuando tengan tiempo lo puedan ver. Es bastante interesante, ¿no? Y lo puedan escuchar y básicamente lo que hemos venido hablando a lo largo de este curso. Bien. Luego también quería mostrarles esto por aquí. Este, para que ustedes pues ya amplíen, ¿no? Conocimiento, lo que quieran ustedes ir leyendo. Que también les voy a compartir, pero buscarlo en la pantalla para proyectar. Bastante completo. Este artículo también lo voy a subir, como les decía, al Classroom, pero es una matriz documental bastante interesante y que les puede servir para que ustedes ya ahonden en esto.
Sí, es muy, muy importante, muy interesante. De hecho, Francisco Mora al menos tiene bastante de estas charlas, ponencias, libros también. Yo tengo un libro de él súper interesante y bastante. Es muy importante escucharlo. Mire, yo les compartí en el PPT sobre esta revista científica. Este paper es de acá. Repito, lo voy a poner en el Classroom. Pero me resultó bastante útil porque aquí ustedes van a encontrar mayor bibliografía para, repito, poder ahondar, ¿no? En esto. Bastante, los autores son recientes, miren, 2024, 2021, 2022, ¿no? Es reciente, 2019, porque como les digo, esto es algo que si bien tiene años, me refiero con recientes a la divulgación que se está dando, no es que el descubrimiento es reciente, bueno, serán los últimos 30, 40 años o 50 años, pero que recién se van a ir, ¿no? Divulgando y que, como pueden notar, que no es coincidencia, pero se da en los años de pandemia, que también se acuerdan que lo mencioné en la primera sesión, que esto de la pandemia trajo a flote mucho este desconocimiento que había tanto de docentes, de directores, de las autoridades, ¿no? Que implementaban medidas que iban totalmente en contra en el desarrollo, en el neurodesarrollo infantil y adolescente. Entonces no es por nada, ¿no? Que salen todos ese tipo de investigaciones. ¿Ve? Miren, entonces acá tienen enfoque el área de emociones y aprendizaje, ¿no? Y tienen esos hallazgos que ella bueno, estos autores lo relacionan con el tema de este paper que es con lectoescritura, ¿no? Por eso acá lo ponen allá relacionado con la lectoescritura, lo resaltan, pero habla en general, ¿no? Entonces, este de aquí, por ejemplo, multisensorialidad, un poco de formación docente, ciclos atencionales que hemos comentado también, miren, neurobiología de la lectura tecnologías digitales, que tienen también que ver con el uso de las TICs en procesos neurodidácticos, ahora que estamos full tecnología, ok, ¿hasta qué punto, no? Si queremos igual que se siga respetando el neurodesarrollo infantil, ok, ¿cómo logramos esa sinergia, no? De lo uno, ¿no? Entonces acá tienen más estudios, plasticidad neuronal, política éutica en neuroeducación, etcétera. Neurodidáctica en entornos vulnerables, lo que se habla de efectos del estrés en el desarrollo neuronal, aprendizaje en contextos favorables, eso también, eso depende muchísimo, por eso cada contexto es diferente. No es lo mismo enseñar en un colegio, una escuela con cierta realidad a enseñarla en otra que no lo es. Y ahí es muy importante, repito, nuestra labor, con contextos totalmente diferentes. Entonces también tenemos que considerar muchos aspectos porque como también lo vimos en unas sesiones, el factor estrés, el neurocortisol, la noradrenalina, etcétera, en niveles muy altos afectan al cerebro y afectan al aprendizaje. Entonces, como lo decía Francisco en el video, claro, a veces esta comparación, ¿no? Porque el niño sí aprende, porque ese niño habla más rápido, etc, etc. Claro, es que okay, va acorde a la madurez cerebral. Sin caer, porque acuérdense también cuando vimos los periodos críticos, tampoco es y creo que lo dije en esa sesión, si mal no recuerdo fue la primera sesión, que tampoco es irnos al extremo de romantizar, ¿no? Cada uno a su tiempo, la madurez cerebral, sí, pero acuérdense que para cada cosa hay un rango de tiempo que se espera. Que tampoco es no, que la madurez, que no sé qué, ya entonces no, que vas a esperar a los 7 años y que tu hijo no hable a los 7, no, porque ya esas áreas maduraron en cierto momento, ¿no es cierto? Entonces tampoco es irnos a los extremos, pero sí conocer, sí saber y en ese rango esperar, ¿no? Que se dé la aprendizaje. Uno aprende, por eso unos aprenden a hablar más rápido, otros demoran un poquito más, pero tampoco puede ser tanto más, ¿no? De la misma manera que leer y escribir, ¿ok? Es importante neurodáctica, inclusión, pensamiento, etcétera, rítmico, musical, miren, entonces bastante importante acá, bastante importante, es lo que les voy a compartir, lo voy a subir en el Classroom y ustedes ya pueden ahí buscar, ¿no? Mayor información con lo que vaya de acuerdo a su contexto. Es un paper de hasta 15 páginas aprox, ¿no? De este estudio, muy importante, y en que les pueda hacer, bueno, esto que hicieron, y eso ha sido 2025, es algo reciente, abril de 2025. Bien, los voy a subir al Classroom. Bien, formación de psicopedagogía.
la verdad que como de recomendar lugares, de verdad yo no puedo de pronto recomendar donde yo no haya estudiado, porque es algo que yo he vivido. Y un poco para ir cerrando nuestra última sesión, yo les comenté en mi caso personal que yo estudié la carrera de educación, me especialicé en la enseñanza del inglés, pero siempre en mi caso siempre me llamó mucho el tema psicológico, ¿no? Entonces no era que iba a estudiar para ser psicóloga, pero cuando me habla el mundo del tema de aprender los cerebrales y demás, es cuando yo me meto a entro a estudiar a una maestría en psicología educacional. Si están en Perú, yo llevé la maestría, la hice en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahí también hice mi pregrado en educación. Y la maestría es en psicología educacional y yo escogí la especialidad de psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico, ¿no? Entonces ahí donde yo entro a ver el tema psicopedagogo, ¿no? Entonces ahí nos enseñaron, bueno, yo aprendí justamente a elaborar intervenciones psicopedagógicas de acuerdo a diferentes trastornos del desarrollo y demás. Y llevé estos cursos, ¿no? De psicolingüística, psicología de la matemática, psicología de los valores, es muy interesante, apasionada, me encanta. Y luego, también, si ustedes están en aula, no es además una formación también que se complementa, repito, en disciplina positiva. Yo además soy educadora certificada en disciplina positiva por la Positive Discipline Association, me llevé hace 2 años, y que se aplica por un montón de familias, pero también dentro del aula, y que va de la mano con el desarrollo cerebral. Entonces, es un todo, ¿no? Y los que les comenté minutos antes también, este diplomado que yo lo llevé fue en línea, en la UBA, ¿no? De neuropsicoeducación, que ya es de pronto el tema más anatómico, ¿no? De repente me llama mucho la atención porque al hablar de medicina, la verdad ciencia sí tiene que ver con términos médicos, ¿no? Un poquito más complicado que las partes, etcétera, pero si les gusta, por ahí también se los dejo, que es lo que yo llevé, ¿no? Y hay diferentes cursos y demás. Entonces, todo esto va complementando y leyendo y lo vas comprobando en tu idea. Repito, uno puede tener toda la teoría, se puede saber, pero la hora es la práctica, ¿no? Si son padres, lo ven con ellos, si son, además de ser docentes, entonces, ¿no? Es de pronto que yo les puedo recomendar o comentar lo que yo he estudiado, yo he aprendido y no sé nada con eso, ¿no? Entonces, exacto, me salí cada etapa diferente y demás. ¿No? Entonces, bueno, acá creo que ya lo terminamos y logré terminar. Pensé que no me iba a extender mucho tiempo, pero calzó justo exacto. Agradecerles a ustedes a lo largo de estas 4 sesiones. Ha sido un gusto para mí volver a estar con EduRed. Espero poder estar pronto nuevamente en algún otro curso. Como ven, este tema es bastante amplio. Trato de tocarle de pronto lo más importante. Pero bueno, cuando algo te apasiona, ¿no? Generalmente te explayas y te das de más. Y nada, igual tienen mis datos, no sé, creo que en un momento también les puse mi correo, pueden también contactarme. Ya no manejo mis redes sociales, yo antes tenía un blog en Facebook y en Instagram que creé en pandemia y llegaba mucha gente. La vida de madre profesional no me deja, pero bienvenidos de contactarme y bueno, espero verlos de pronto en algún otro curso. Muchas gracias, muchas gracias. Subo, como les digo, PPT, el artículo, el link del video al Classroom y no se olviden que tienen una evaluación, ¿no? Los que vayan a aplicar al certificado de DURRET tienen una evaluación, yo ya dejé preparar la evaluación, las preguntas, los temas que hemos tocado a lo largo de esta sesión. Así que, amigo, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto, espero. Muy bien, muchas gracias, profesora Alejandra, de parte de Durret, por habernos acompañado durante estas 4 sesiones. Muy interesante, la felicito. Las clases, me imagino que todos deben de estar contentos, ¿no? Para invitarles a los participantes a tomarnos la foto final para luego subir a la página web. Si pueden encender sus camaritas, por favor, quienes desean participar, no es obligatorio. También para hacerles recordar que la evaluación la voy a subir al Classroom y también la voy a compartir al grupo para que puedan rendir su evaluación y quienes desean obtener su certificado serán las personas que estarán aprobadas, ¿no? Se enviará la lista de aprobados una vez que ya rindan su evaluación. De todas maneras, se les va a comunicar por WhatsApp los pasos a seguir. A ver, ya, ¿cuántos somos? A ver, nos falta. A ver, anímense, por favor. A ver, Carmen, Lice, Naida, Evelyn. Ok, a la cuenta de 3. A ver, parece que están que se quieren unir. Ya, a la cuenta de 3, vos toman la foto, sonrían. 1, 2, 3.
Muy bien. Una más, por favor. A ver, regálenme un minutito, un minutito. A ver. Falta una fotito. Vale, ya. Una, dos y tres. Ya está. Muchísimas gracias, profesora. Nos vemos en una otra oportunidad. Y muchas gracias con todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. En todas las clases ha habido el tema del Classroom. Cada clase dada ha sido con tareas de Classroom. ¿O solo es hoy para rendir el examen y posterior a eso el certificado? En el Classroom, durante estas sesiones se han subido los materiales. Si alguien Ya. no ha podido acceder, me comunican y les compartiré los PPTs, porque los PPTs se suben en el aula del Classroom, se suben Ah, igual la pero grabación, no era que todo era está. clase con trabajos, no, no era, ¿no? No han dejado trabajo a la profesora. Más ¿En bien qué han medio compartido, han interactuado con ustedes y todo eso. ¿Por qué medio va a compartir el Classroom? La evaluación la voy a mandar en el grupo Ya. y Y también será damos compartida en el Classroom. Quienes deseen pueden ingresar al Classroom o si no, de todas maneras lo pueden rendir desde el grupo. Como lo voy a compartir en el grupo, y yo ya. les voy a mandar ahorita todo el procedimiento, los cuántos días van a tener para poder rendir el examen, hasta qué fecha, no se preocupen, yo les voy a compartir. Y si alguien, por si acaso, no tenga la opción, no puede ingresar, tiene alguna dificultad, me puede escribir, no hay ningún problema. Ah, ok, igual para el certificado todo va a ser así detallado. Sí, así es. Igual se va a mandar para la certificación, se va a mandar el mensaje, la lista de aprobados y quienes desean obtener, ¿no? Es algo opcional. El costo es algo opcional, no es algo obligatorio. Quienes desean lo pueden obtener y quienes no, no hay ningún problema y estamos muy contentos por habernos acompañado durante todo este procedimiento. Muchas gracias, todo ha Muchas estado gracias, las que tengan buenas noches. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias igualmente, bendiciones. Gracias.